Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al siguiente tema bíblico de evangelización. Soy la hermana Rosy Galván. Iniciaremos nuestro siguiente tema titulado Las notas complementarias de la Virgen María. Pero antes de iniciar con nuestro tema, rezaremos el Magnificat y buscaremos en nuestra Biblia la siguiente cita bíblica. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 46 al 55. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María dijo: Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, empecemos con nuestro tema, las notas complementarias de la Virgen María. Vamos a hablar de la primera mujer que confía absolutamente en las promesas de Dios para convertirse en el pilar de nuestra historia. Ella es la nueva Eva, de prototipo de pobre de Yahvé, y que va a realizar una experiencia única e irrepetible, por la cual quedará convertida en madre de todos los creyentes. Número 1. La Virgen María. Para entender mejor la persona y el rol determinante de nuestra madre en la historia de la salvación, es importante conocer o repasar los 4 dogmas marianos, declarados por la Iglesia de Jesucristo. Primero recordemos, ¿qué es un dogma? Dogma es una verdad segura y absoluta. Es segura porque no hay duda. Es absoluta porque no hay cambios. Esta verdad segura y absoluta ha sido revelada por Dios y transmitida desde los apóstoles a través de las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia. Esto es, el Papa, los especialistas en teología, los especialistas en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, es decir, los grandes maestros que tiene la Iglesia en unión con el Papa. Es decir, el dogma es una doctrina en la que la Iglesia proclama de manera definitiva una verdad revelada por Dios. Luego de ser proclamado, no se puede derogar o negar ni por el Papa ni por decisión conciliar. Hasta ahora, la Iglesia ha declarado 4 verdades sobre María en forma dogmática, las cuales son: número 1, la Inmaculada Concepción de María. Número 2, María siempre Virgen. Número 3, Madre de Dios. Y número 4, la Asunción de María. Iniciamos con el primer dogma que señala: número 1, la Inmaculada Concepción de María. María fue concebida desde el primer momento como un privilegio especial, sin pecado, a diferencia de todos los seres humanos que tenemos el pecado por generación. ¿Por qué? Porque Dios quiso preservarla del pecado, ya que ella iba a ser la madre de Jesucristo. Pero algo maravilloso es que María, además,
de haber sido preservada del pecado, se mantuvo en ella sin pecado, a diferencia de Eva, porque recordarán que Eva fue creada sin pecado, al igual que Adán. ¿Pero qué les pasó? Ellos pecaron y quedaron manchados. La Virgen María es concebida sin pecado, al igual que Eva. Pero María no comete pecado y se mantiene inmaculada. Es decir, totalmente pulcra, limpia, sin mancha. Pasemos al sustento bíblico en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 28. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si prestamos atención, el ángel saluda a María y le tributa un saludo que la desconcierta. Dios te salve o alégrate. Aquí tenemos una conexión de Santa María con su Hijo Jesucristo y la profecía del Antiguo Testamento. El alégrate es como un canto de gozo que los profetas le dirigían a la hija de Sión, es decir, a la comunidad de los humildes que mantenían la esperanza de la venida del Salvador. Esto lo podemos encontrar en los libros de los profetas Sofonías y Zacarías. Del libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 14. Canta, ciudad de Sión, da voces de alegría, pueblo de Israel. Alégrate, Jerusalén, alégrate de todo corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, ciudad de Sión. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si el alégrate es como un canto de gozo, imagínense él llena de gracia. María, la llena de gracia, dotada de amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, paz interior, dominio propio. ¿Qué otras características o atributos podemos señalar de María? Su entrega por el servicio, su castidad, su templanza, su discernimiento, su obediencia, su fortaleza. ¿Nosotros? ¿Cuál de ellos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Hemos procurado obtenerlos? Dios, nuestro amado Padre, nos lo pone a disposición a través del Espíritu Santo para que obtengamos cada uno de ellos en el momento en que queramos. No nos obliga. Somos libres. La decisión es nuestra. Y finalmente, el Señor está contigo. Significa que Dios te bendice, te protege, está atento a tus necesidades, no te abandona. A ti
a mí, a todos los que hacen la voluntad del Señor, como María, hágase en mí según tu palabra. Dios escogió a María porque ella reunía todos estos atributos para ser la madre de su Hijo amado, una mujer limpia, sin mancha, porque Jesús, el Hijo de Dios, no podía estar en un vientre manchado, sino en un vientre pulcro, sin mancha, como el de María, una mujer inmaculada en toda la extensión de la palabra. Esa es nuestra Santa Madre. El segundo dogma declara: número 2. María siempre virgen. María fue virgen antes, durante y después del parto. A diferencia de algunos grupos evangélicos o protestantes que dicen: bueno, María fue virgen antes de la concepción, pero ya cuando tuvo relación con José, ya no fue virgen. O bien, algunos dicen: bueno, María concibió siendo virgen, pero cuando vino el parto, ya perdió la virginidad. Y algunos se atreven a decir que incluso después del parto, María tuvo otras relaciones y tuvo otros hijos. Y por lo tanto, ya no fue virgen, ni después del parto, ni en el parto. La fe de la Iglesia Católica es: María fue virgen antes, durante y después del parto. Pasemos al sustento bíblico. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 28. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». Primero, el texto dice que es una virgen y ello viene a ser el cumplimiento de la profecía de Isaías, contenida en el libro del mismo profeta. Ahora vemos la siguiente cita bíblica del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El contenido de esta cita bíblica es la misma que aparece en el Evangelio de San Mateo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 23. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Retomando el Evangelio de San Lucas, después del anuncio del ángel con las palabras: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo», tenemos la siguiente cita bíblica del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 29 al 37. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba: ¿qué significaría aquel saludo? El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios, el Señor, lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin». María preguntó al ángel: «¿Cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre?». El ángel le contestó:
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos darnos cuenta cómo el ángel le estaba planteando algo natural a María cuando le dice: tendrás un hijo. Es decir, tú serás madre. ¿Y por qué natural? ¿Por qué María estaba desposada con José e iba a convivir prontamente con él? Pero porque María pregunta: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Bien, pues se dice que los biblistas, quienes son expertos en la Sagrada Escritura, refieren que ella, María, se había planteado para sí misma un voto de virginidad. Si no hubiese hecho un voto de virginidad, no hubiese preguntado: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Cuando el ángel todavía no le había planteado algo sobrenatural, sino algo normal, humano, biológico. Ella iba a convivir con un hombre. Lo natural era que si Dios la favorecía, sería madre. Entonces, ¿por qué pregunta María? ¿Por qué hizo un voto de virginidad? Se sabe que en ese tiempo había hombres, mujeres y parejas que hacían ese voto de virginidad. Bien, pues después de la pregunta de María, el ángel ahora le va a explicar cómo será. O sea, su voto de virginidad no iba a ser alterado, puesto que lo que iba a suceder en ella para que fuese madre era algo sobrenatural. Cuando el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos. Está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando la Virgen María se dio cuenta de que ese voto de virginidad no se iba a ver alterado, aquí tenemos un ejercicio de discernimiento de la Santísima Virgen que nos va a dejar impresionados. Ella no estaba dando una expresión de duda. No, no, no. Es que estaba segura de que Dios le había otorgado esa vocación. Le había prescrito ese estado de vida virginal, de entrega completa a Dios, aún en su matrimonio. Por eso, cuando le plantean algo natural, ella necesita una explicación. Eso es discernimiento. Les doy un ejemplo. Si se nos presenta un ángel del cielo a cualquiera de nosotros y nos dice: el Señor te llama para que lo dejes todo y te vayas al África a ser de misionero a tiempo completo. Vamos a decir: ¿cómo va a ser eso si soy esposa o esposo y madre o padre de familia? Soy laico, o sea, pertenezco a la sociedad laica. No soy religioso y no pertenezco a la categoría eclesiástica. Me tienes que explicar cómo va a hacer eso. Porque Dios no nos va a asignar algo que contradiga nuestro estado de vida o la vocación que ya no nos ha prescrito previamente para que nos hagamos santos y vayamos al cielo. Y por eso es que el ángel le tiene que explicar
que será algo sobrenatural. Y entonces la Santísima Virgen le respondió: hágase en mí según tu palabra. Tercer dogma: Madre de Dios. María es Madre de Dios. Esto para afirmar algo distinto a los que algunos dicen. Cuando el Hijo de Dios empezó a nacer en María, era la parte humana, ya que nació en el momento que estaba saliendo de María. Ahí se metió la parte divina. Y por lo tanto, María da luz a un cuerpo humano, pero no da a luz a Dios, que ya estaba en ese cuerpo humano. Al Verbo de Dios, que ya estaba ahí, la Iglesia dice: no, en el momento en que María empieza a concebir, la parte humana y la parte que viene del Espíritu, la parte divina, ya están en su vientre. Y si la naturaleza humana y la naturaleza divina está en su vientre, cuando da a luz María, ¿a quién da a luz María? A la parte humana y a la parte divina. ¿Y cómo le decimos a la parte divina? Dios. Por lo tanto, María es Madre de Dios. Entendemos que no es Madre de Dios Padre. Entendemos que no es Madre del Verbo, que existía antes que existiera María. No, pero ese Verbo, cuando viene al mundo y se une a un cuerpo en el vientre de María, es Dios. Y por lo tanto, María, al dar luz a Jesucristo, es Madre de Dios. Pasemos a la siguiente cita bíblica. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 45. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos damos cuenta que no es Isabel por sí misma quien expresa estas palabras, sino es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el propio Dios quien hace esta declaración. Y lo comprobamos en el versículo 41 de la propia cita que acabamos de proclamar, que dice: Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios. Dios estaba en ella, en Isabel, y por ello que declara con voz fuerte en el versículo 42: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido tu Hijo. Y es aquí donde viene a manifestarse a quien le da ese título a María. Ese título de Madre de Dios. Presten atención en el versículo 43. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme? La Madre de mi Señor. Dios, nuestro Santo Padre, es quien le da ese honor a María de ser la Madre de Jesús. El Verbo hecho carne.
la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios mismo en su naturaleza humana. ¡Qué bello!, ¿verdad? Ahora bien, solo para aclarar y recordar que María solo tuvo a Jesús como único hijo y no como señalan los hermanos protestantes, que tuvo más hijos. Les dejo esta cita bíblica. Del libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un hijo. No dice que tendrá a su primer hijo o uno de sus hijos. Dice, un hijo. Para echar abajo lo dicho por estos hermanos, veamos lo que citan ellos para decir que María tuvo más hijos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 46 al 47. Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos, que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si leemos simplemente esta cita, nos damos cuenta de que sí dice tus hermanos. ¿Pero qué creen? A los hermanos protestantes se les olvida leer los siguientes dos versículos, el 48 y 49, que dicen: del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 48 al 49. Pero él contestó al que le llevó el aviso: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús se refiere a todos aquellos que lo han aceptado como Salvador, aquellos que están en comunión con Él, aquellos que en ese momento se encontraban alimentándose de su palabra, como nosotros cuando nos reunimos en la Santa Misa a escuchar la palabra de Dios, cuando asistimos a un curso bíblico o a un retiro, o en este momento en que nos encontramos reunidos evangelizándonos con la palabra de Dios. El mismo Jesús se encuentra aquí con nosotros. En este momento es cuando Él dice: cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y la voluntad del Padre, dice la Sagrada Escritura, es escuchar a aquel a quien Él, el Padre, ha enviado, o sea, a Jesús. ¿Pero qué pasó con los supuestos otros hijos de María? Veamos lo que sucede en la carta que San Pablo escribió a los Corintios, específicamente cuando habla de la resurrección de Cristo. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 7. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. También, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago,
y luego a todos los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta cita bíblica es donde se derriba el argumento de los hermanos separados, cuando se muestra que si Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, entonces, ¿se imaginan a una mujer que haya tenido 500 hijos? Pues no. Lo cierto es que Jesús sí tuvo más hermanos, pero María solo tuvo un hijo, a Jesús, para gloria de Dios. El cuarto dogma revela la asunción de María. María fue llevada a los cielos en cuerpo y alma. Esto como prueba de lo que vamos a vivir todos nosotros al final de los tiempos, cuando venga la resurrección de todos los cuerpos y seamos llevados a la presencia de Dios de forma definitiva, de tal manera que esta sería como una prueba en María de lo que va a pasar con nosotros, y sobre todo que María no podía tener la corrupción del cuerpo, porque la corrupción del cuerpo es una cosa provocada por el pecado. Si una persona cometió pecado, pues el cuerpo se corrompe, se descompone. ¿Qué sería lo normal en todos los que cometemos pecado y el cuerpo se corrompe? Como ni Cristo ni la Virgen María tenían pecado, su cuerpo, aunque murió como el de Cristo en el sepulcro, no se corrompió, no empezó a descomponerse. El cuerpo de Cristo se mantuvo incorrupto y también el cuerpo de María. En este caso, a veces Dios nos da como una señal de que una persona en gracia puede ser perseverada de la corrupción. No solamente Cristo o la Virgen María, sino algunas personas que tuvieron pecado, pero que en ellos la gracia fue más que el pecado. Y ahí tenemos ejemplos como los santos y santas, que su cuerpo está incorrupto, como San Charbel, Santa Bernadita, San Pío de Pietrelcina, por citar algunos. Ahora mencionaremos la diferencia que existe entre ascensión y asunción, que si bien en ambos casos se trata de la subida a los cielos, es importante entender la una de la otra, o sea, en el modo con el cual se llega al cielo. La ascensión. La ascensión es de Jesucristo. Es el Hijo de Dios, hecho hombre, con ambas naturalezas, humana y divina. Cuando Él fue al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrena, Él lo hizo con su propio poder. Jesús mismo fue el agente activo del milagro. Jesús ascendió al cielo por sí mismo. Y por eso hablamos de la ascensión del Señor. La asunción. La asunción le corresponde a María. María es una criatura de Dios, dependiente enteramente de su gracia para todo. Ella no fue al cielo con su propio poder, sino que fue llevada al cielo por Dios. Es decir, fue el agente pasivo del milagro. María fue asunta al cielo y por ello hablamos de la asunción de la Virgen. La importancia que tiene para todos nosotros la asunción de la Virgen se da en la relación que ésta tiene entre la resurrección de Jesucristo y nuestra resurrección. El que María se halle en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo es la anticipación de nuestra propia resurrección, dado que ella es un ser humano como nosotros. La Sagrada Escritura
no da detalles sobre los últimos años de María sobre la tierra desde Pentecostés hasta la Asunción. Solo sabemos que la Virgen fue confiada por Jesús a San Juan al declarar el dogma de la Asunción de María. El Papa Pío XII no quiso resolver o solucionar si la Virgen murió y resucitó enseguida o si se marchó directamente al cielo. Muchos teólogos piensan que la Virgen murió para asemejarse más a Jesús. Otros sostienen que ocurrió el tránsito de María o dormición, que se celebra en Oriente desde los primeros siglos. En lo que ambas posiciones coinciden es que la Virgen María, por un privilegio especial de Dios, no experimentó la corrupción del cuerpo y fue asunta al cielo, donde reina, viva y gloriosa, junto a Jesús. Por cierto, ¿sabían que la oración del Ave María que rezamos en el Santo Rosario todos los días se encuentra en las Sagradas Escrituras? Aquí les explico cómo coincide esa oración y la palabra de Dios en la Biblia, con capítulo y versículo. El Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora veremos el sustento bíblico del Ave María. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28 y versículo 42 al 43. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». Entonces, con voz muy fuerte, dijo: «Dios te ha bendecido más que a otras mujeres, y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor?» La parte final de la oración que dice: «Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». Es muy importante señalar que a María le decimos: «Ruega, ruega». No le estamos diciendo que perdone nuestros pecados, porque quien perdona nuestros pecados es Dios. María es intercesora ante nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras necesidades, a través de la oración y por su intercesión, sean escuchadas por su Hijo Jesucristo, tal y como lo hizo en las bodas de Caná. ¿Recuerdan? El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 3, que dice: «Ya no tienen vino». María intercede por esas personas que se encontraban alegres y compartiendo el sacramento del matrimonio con sus familiares, amigos y con Jesús y María. Ahí está ella, atenta a las necesidades de las personas, como lo hizo también con su prima Isabel. Nosotros le pedimos que ruegue por nosotros en este momento y también cuando el Señor nos llame a su presencia, para que podamos llegar limpios, sin mancha, al reino de los cielos. Las advocaciones. ¿Qué es una advocación? Una advocación mariana es una alusión mística relativa a apariciones, dones o atributos de la Virgen María. La Iglesia Católica reconoce innumerables advocaciones en torno a la figura de la Madre de Jesús, a las cuales se rinde culto de diversas maneras. Existen dos tipos de advocaciones. Número 1,
las de carácter místico. Y número 2, las apariciones terrenales. Número 1, las de carácter místico. Son las relativas a dones, misterios, actos sobrenaturales de la Virgen, como por ejemplo, anunciación, asunción y presentación. Número 2, las apariciones terrenales, que en muchos casos han dado lugar a la construcción de santuarios dedicados a la Virgen, como la Virgen del Pilar, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen María y la Virgen de Coromoto. Estas advocaciones a menudo dan lugar a múltiples patrocinios, como Virgen Protectora de pueblos, ciudades o países o de diversas entidades. Las advocaciones marianas se suelen nombrar con las fórmulas Santa María de, Virgen de o Nuestra Señora de. Igualmente, las advocaciones suelen dar lugar en muchos casos a nombres propios femeninos, compuestos del nombre María y su advocación, por ejemplo, María del Carmen, María de los Dolores, María de Lourdes, etc. Aunque el nombre sea diferente en cuanto al atributo relativo a la Virgen María, siempre se refiere únicamente a esta. Así se haga mención de varios nombres en un mismo momento. La instancia es la misma, la Virgen María. Para entender mejor el tema, les recomiendo la película Tierra de María. Para terminar con nuestro tema, hagamos nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Espero les haya gustado este maravilloso y extraordinario tema. Fue un gusto estar con todos ustedes. Les dejo al final con las tareas. Gracias. Bye.